Quiero compartir con usted mi opinión. En nuestro país, como en otras latitudes, el desinterés, la desidia, la apatía ha dominado la política. Y hay dos elementos sustanciales que han alejado al ciudadano de la política. Uno es el no cumplimiento de los objetivos y de las promesas que hacen aquellos que están en campaña electoral, y el otro es la aparición de la corrupción en los gobiernos y el beneficio de unos pocos, tanto del sector privado como del público, de la gestión de un gobernante. Esto ha evolucionado a que nos fijemos más en las personas que en los partidos políticos. Pero tenemos que tener claro que fijándonos en las personas o en los partidos políticos, tenemos la obligación de pensar en las ideas y en las propuestas. Eso es el amarre que debemos tener los ciudadanos con el candidato a la presidencia de la República que vuelva a gobernar nuestro país a partir del 2022. Es importante que usted tenga claro cuál es el rumbo que le ofrece ese candidato o ese partido político, porque en ese rumbo usted puede ser beneficiado o víctima de esas decisiones. Esa es mi opinión. La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Con los fondos que nos ha otorgado la Junta de Protección Social, nosotros hemos podido desarrollar proyectos que van dirigidos a la prevención del VIH, al trabajo con las fuerzas policiales y el desarrollo de campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y adultas mayores. También hemos trabajado con docentes y estudiantes en el tema de capacitación en VIH. Más de 430 millones de colones han sido donados al CIPAC, una organización que busca el reconocimiento de los derechos humanos de todas las poblaciones vulnerabilizadas por su orientación sexual o género. Con el aporte de la Junta hemos logrado tener una plataforma educativa que esta nos permite dar talleres de prevención y sensibilización. Hemos llegado a muchísimas personas y esto nos demuestra que la población tiene interés en nuestros cursos. Gracias a todas las personas que compran productos de la Junta y que con ello ayudan a organizaciones como CIPAC. Junta de Protección Social para hacer el bien. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6.000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social para hacer el bien. De cara al proceso electoral de febrero del 2022, iniciamos con los candidatos que van a estar luchando por presidir el país. Y arrancamos hoy con el candidato del Movimiento Libertario,
don Carlos Valenciano Camer. El señor Valenciano Camer es abogado y notario público, empresario, presidente del Bufet Valenciano Camer y Asociados, presidente de Gestionadora de Créditos S.A. y especialista en Derecho Corporativo, Asesoría Bancaria y Financiera, así como en Comercio Internacional y Soluciones de Conflictos. Don Carlos, es un placer tenerlo acá en Noches sin Tregua. Gracias, Claudio, gracias por la invitación y muy complacido de estar en su programa. Brindemos por nosotros, por la democracia y por el país. Así es. Salud. ¿Por qué un empresario exitoso, desconocido en el ambiente político, se lo dice a alguien que dice conocer a la mayoría de los actores políticos, y no tenía el gusto de conocerlo, ¿por qué decide participar en un proceso electoral de cara a las elecciones del 2022? Bueno, si analizamos realmente lo que sucede en este país y vemos cuál ha sido pues, la ejecutoria de los últimos 8 años, vemos, como cualquier otro costarricense, que pareciera ser que hay algunos políticos que no han hecho bien su trabajo. Uno como empresario y estando fuera, digamos, del ejercicio público, se da uno cuenta de todas las vicisitudes que tiene uno como costarricense. Y una de las cosas que a veces uno se pone a preguntar es, ¿qué hacemos para corregir eso? Esa es una duda que caló bastante en mi mente hasta que un día, después de consultar con mi Dios, tomé la decisión de decir que sí, que efectivamente tenía que hacer un esfuerzo. Por algo muy sencillo, Claudio, y es que si he repetido en más de una ocasión que no soy político, tal vez lo que me ha hecho falta nada más simplemente es de aclarar y decirle a la gente que si bien no soy político, sí quiero utilizar a una política y adecentarla. Es decir, volver a ver si de alguna manera volvemos a darle al costarricense algún grado de credibilidad por los políticos. Esa es la razón fundamental por la que estoy poniendo mi nombre para la elección de la candidato presidencial por el Movimiento Libertario. Como usted sabrá, yo soy politólogo y defiendo a la disciplina política al máximo. Estoy de acuerdo en el plano que usted plantea de que algunos actores, yo digo politiqueros más que políticos, le han hecho mucho daño a la disciplina. Y el daño que se le ha hecho a la disciplina afecta a la credibilidad en la democracia, sin la menor duda. Sin embargo, a mí me genera mucha preocupación y me genera muchas dudas cuando alguien se presenta y dice que no es político. Y se me viene a la mente el maestro Aristóteles que decía que todos son politicón, todos somos políticos, todos somos animales políticos y cívicos de alguna manera. Recuerdo a algunos actores de nuestra política que usaron ese mismo argumento y recientemente, y no les fue bien porque el desmarcarse de la política pareciera que en algunos sectores genera más bien dudas de confianza. ¿No cree que es un error el decir no soy político? ¿O qué quiere decir usted con que no es político? Como se lo dije, Claudio, es decir, no soy político porque no vivo de la política. Es decir, mi trayectoria de 30 años como empresario, por la cual resguardo y cuido sobremanera, me hacen en alguna medida decir eso. O sea, es decir, yo no he participado, digamos, de una función pública por la cual quiera seguir ostentando cargo tras cargo, cargo tras cargo, para adquirir una experiencia que a lo mejor en el sector privado la he tenido, y hasta incluso mejor que de los que están participando hoy en día. Pero tal vez el punto más importante que yo quiero aclarar es que el hecho de que yo diga que no soy político no significa que utilice una buena política para poder llegar a la presidencia de la República. ¿Usted sus empresas le daría el espacio y la oportunidad a alguien que dice que no es empresario, que nunca ha estado en empresa privada? ¿Le generaría la confianza como para decirle, usted va a dirigir mi empresa, pero usted dice que usted no es empresario, entonces yo voy a tener confianza en que aunque usted no sea empresario, va a estar en mis empresas? ¿No piensa que también hay una contradicción en decir? No, ninguna. En sacar a la gente. ¿No cree usted en la carrera política y sí cree en ¿hay carrera empresarial? No confundamos. O sea, yo lo que estoy tratando en alguna medida es que puede haber que haya una carrera política y estoy de acuerdo en una carrera política. Y creo que si alguien hace una buena carrera política y a través de ese logro político la gente lo elige, es bienvenido.
Pero yo lo que quiero insistir es que, y así como lo dije al principio del programa, los últimos 8 años, y tal vez para atrás un poco, también hemos tenido políticos que no han hecho bien su labor. Ahora bien, en eso estamos de acuerdo. Sí, no necesariamente por el hecho de que alguien venga de la función pública tampoco puede ser un buen administrador, y tenemos miles de ejemplos. O sea, en el sector privado, donde mucha gente que trabajó en ministerios, que trabajó como ministros, como presidentes ejecutivos, son excelentes empresarios. O sea, es decir, lo que yo quiero en alguna medida calificar en este preciso momento es que si usted tiene a alguien que ha hecho bien la labor y lo ha hecho bien en el sector privado y no ha hecho, digamos, negociaciones con el Estado, no significa que por eso estoy descalificado. Lo que estoy en alguna forma aclarándole al público y en general a Costa Rica es que yo no soy un político de carrera, no vivo de la política. Soy un empresario y que tengo una formación como empresario y que he manejado empresas. Y manejar empresas significa que tengo las habilidades necesarias para sacar a las empresas en los momentos más difíciles, más en el sector privado que en el sector público, porque usted sabe, Claudio, que el que más ha tenido que sufrir es el sector privado. Sí, no, lo digo porque la política es la lucha por el poder, y la lucha para el poder se da entre empresarios, se da en juntas directivas. A veces lo que pasa... Con buenas condiciones. Sí, lo que pasa es que en ocasiones sesgamos a la política a ese enquistamiento que tienen algunos de sobrevivencia económica en la función pública, pero no necesariamente por ahí viene el tema. Ahora, Carlos, alguna gente dice que usted participa en política porque más que ideas lo que tiene es mucho dinero para poder participar en un proceso electoral. ¿Qué le contestaría a esa gente? Están equivocados. O sea, todo lo contrario. ¿Que no tiene dinero? No, están equivocados de que yo participo en la política porque tengo dinero. No. Eso sería un insulto a 30 años de sacrificio. En primer lugar, yo sí digo que estoy poniendo dinero de mi patrimonio para participar en la política. Muchos políticos ponen de su patrimonio para participar en la política, y no por eso está nada malo. Lo que sí quiero aclararle a la gente es que no es porque tenga dinero que puedo participar en política, ni creería en una Costa Rica que nada más simplemente participen los que tienen dinero. Todo lo contrario, por eso es que hay una deuda política, y en alguna medida este país ha, digamos, establecido con discusiones sobre los montos y sobre los porcentajes, que tal vez no es el momento de discutirlos, pero sí quiero decirle algo muy claro. O sea, Costa Rica es una democracia que no requiere de que alguien que tenga dinero participe en política. Si yo estoy participando en política, le voy a decir algo muy importante. ¿Y por qué es que tengo que poner dinero para que la gente entienda? A mí nadie me conoce. A un político ha utilizado años de servicio, años de trabajo en la función pública, y tiene un estamento diferente al mío. Y entonces yo considero que en alguna medida, si me voy a meter en la política, tengo que pagar, digamos, más para hacerme y darme a conocer. Pero eso no significa que yo pueda tener más o menos que alguien que ya está participando en la política. Y eso es lo único que quiero que la gente entienda, que yo también tengo derecho. Carlos, ¿y por qué en el Movimiento Libertario? Le hago la pregunta porque era un partido que muchos dábamos por muerto. Sí, y todo el mundo hace la pregunta. Sí. Digamos, en realidad uno requiere, digamos, de una organización para poder optar a la presidencia de la República. Yo decidí tomar esa decisión hace 3 meses y medio aproximadamente. Reciente. Sí. Entonces, si yo hubiera podido de antemano preparar un partido, preparar una carrera política, a lo mejor lo hubiera hecho de forma diferente. Las circunstancias y las necesidades en alguna forma me obligaron a buscar un partido. Y gracias a Dios que me encontré con la gente del Movimiento Libertario que decía, estamos muy mal, o sea, estamos muertos, o sea. Y entonces uno se pone a pensar, Claudio, que un partido como ha sido el Movimiento Libertario, que obtuvo básicamente en una oportunidad la tercera fuerza política, yo creo que no es de demeritar ni de hacer a un lado, todo lo contrario. Uno de los aspectos que más he querido hacer es tratar en alguna medida de limpiar las cosas a la hora de poder gerenciar, digamos, el partido como tal. Y de eso es lo que he estado ocupado más en estos 3 meses que el hacer una buena política, como le he dicho. El Movimiento Libertario, en su nacimiento, allá en los años 90, tiene una filosofía
que es una apertura económica, un pensamiento liberal, algunos dirían neoliberal, muy acentuado, y una línea progresista muy amplia. Lo oía usted hace un rato referirse a Dios, y no era uno de los elementos fundamentales que utilizaba el movimiento libertario en sus inicios, más bien se despegaba mucho de sus valores conservadores. ¿Asume usted el ideario del movimiento libertario tal y como está, o ha estado en un proceso también de revisar esos valores ideológicos? Bueno, yo no sé si me va a hacer preguntas usted sobre mis antecedentes partidarios, pero ya que me voy a adelantar... Por ahí tenía algunos. Ok. Yo nací en el Partido de Liberación Nacional, igual que usted, ¿verdad? Y a mí, pues tengo muchos de los conceptos ahí aprendidos, pero más que en el Partido de Liberación, soy un costarricense más que aprendió de una cultura, de una necesidad, de una población en general. Ningún costarricense es de derecha ni de izquierda, es de centro. Y yo he insistido en el movimiento libertario que yo no soy liberal, yo soy humanista. ¿Y por qué razón? Porque yo quisiera centrar toda política de gobierno alrededor de las necesidades del ser humano. Es decir, una especie de libertad, pero con responsabilidad. Y esa es la forma interpretativa que tengo yo de mi función en el movimiento. Yo creo que el movimiento, y todo movimiento, tiene que ser respuesta de una petición de la gente, y con los que me he reunido, libertarios de cepa, no están disconformes con eso, de virar un poco hacia el centro, de ser un poco más amplios y quitar a veces algunos aspectos. Le pongo un ejemplo: Federico Malabasi, que estuvo un gran defensor de Provida, ¿verdad? Y usted sabe muy bien que dentro del liberalismo el aborto es uno de los principios. Yo defiendo a Dios por encima de todas las cosas, porque soy un hombre de fe. Y no voy a negar jamás mi fe, porque por encima de cualquier política y por encima de cualquier nacionalidad está mi Dios. Y en esa negociación, el presidente del partido sigue siendo Danilo Cubero, me imagino. Sí, señor. En esa negociación que se dio hace 3 meses y medio, ¿cómo se da? ¿Cómo llega Danilo o quien haya llegado a plantearle a Carlos Valenciano que fuera candidato del Partido Movimiento Libertario? Porque tuvieron que haber encontrado ellos valores importantes en Carlos para poderlo llevar como candidato. Claudio, nada fácil. Nada fácil, porque cuando usted no es político, ¿verdad?, y se le acerca a alguien a hablarle de política, de un partido, yo soy empresario y pido N cantidad de condiciones. Y cuando son condiciones, no son condiciones simplemente políticas, sino son condiciones normales de un estado financiero, de un estado de resultados, de saber exactamente cuál es la situación de las deudas, cómo está la conformación del órgano de dirección. O sea, todo ese tipo de cosas, usted se puede imaginar que fueron muy duras. ¿Y encontró algo de eso ahí? Todavía no me lo han dado, porque le voy a explicar. Lo digo yo porque era un partido que prácticamente había sido desechado. 13 años. Hasta el mismo candidato 4 o 5 veces, Soto Guevara, lo había dejado votado. Sí, así es. Por supuesto que es partir de cero, pero con una disposición normativa que me facilitaba el poder hacer toda esa labor. Y hasta el momento, le digo, yo hasta el domingo voy a terminar las 82 asambleas distritales. Ya prácticamente casi lo tengo listo, pero me ha costado sudor, lágrimas. Y usted lo sabe que ha participado en eso. Es muy duro meterse en el ambiente político, tratar en alguna cosa de hacer las cosas correctamente y teniendo todo un bagaje, ¿verdad?, negativo que no solamente es el ambiente político en general, sino el ambiente partidista. Entonces, todas esas cosas, pues he tenido que, como dicen, llevar los cursos por acelerados y sacar el doctorado lo más pronto posible. Y en esa conversación con Danilo y con otros dirigentes del movimiento libertario, los que se quedaron, me imagino que le plantearon la deuda, porque el partido había sido condenado, igual que lo fue el PAC, por malos manejos en campaña electoral. Habían deudas, tuvo que asumirlas Carlos Valenciano Cámara. Esas deudas tuvieron que pagar para volver a tener la posibilidad viable de participar electoralmente. Vamos por partes. Una de las cosas que yo he pedido es un auditoraje. ¿Y por qué razón? Porque un auditor le va a determinar a usted
Digamos, para poner un ejemplo, si una deuda que tiene una institución está prescrita o no está prescrita, cuál es la responsabilidad legal sobre esa deuda y lo que determine eso, pues hay que echarle frente y resolverlo a como haya lugar. ¿Y por qué razón? Porque si no es así, Carlos Valenciano no participa. ¿Y por qué razón? Porque yo no voy a entrar en un partido donde las cosas no se arreglen adecuadamente. Y como se los prometí a ellos. Y te hago la pregunta porque en campaña te van a preguntar, ¿usted representa a un partido condenado por estafa del Estado? Claro. Y vas a tener que tener respuestas para eso. Sí, y se las digo a usted. La primera, yo no participé en eso. Segundo, nunca he sido militante del movimiento libertario hasta hace 3 meses. Y lo que viene es un ciudadano costarricense integrarse al partido para tratar de limpiar todo eso. Y eso es lo que estoy haciendo. Sí, por ahí lo oí que usted dijo que lo primero que había hecho era limpiar la casa, o sea, el movimiento libertario, para ir a la política. ¿Le tocó a usted limpiar a Otto Guevara o ya se había ido él? Uno de los requisitos, y de nuevo otra vez voy a decir, mi característica como empresario es que yo no me meto a ninguna empresa si no me enseñan que el anterior gerente se fue. Y eso fue lo único que pedí. Y no es un tema con don Otto, yo lo conozco, don Otto, yo lo aprecio, es una persona conocida, no puedo decir que es mi amigo, pero he conversado unas 2 o 3 veces y no tengo absolutamente nada con él, como no tengo absolutamente nada con ninguno de los candidatos a los cuales pues estimo, aprecio y respeto. Y el hecho de haberlo encontrado votado, abandonado, como se lo he dicho anteriormente, el partido le exige un trabajo también tesonero en relación a generar empatía, no solamente con los que se quedaron, sino también generar empatía con mucha gente que está en este momento desesperada en el ambiente político. Claudio, más allá que eso, o sea, mi gran reto es que Costa Rica me conozca, eso en primer lugar. Mi segundo reto es que después de que me conozcan, me favorezcan, que eso ya es otro gran trabajo. Y tercero, hacerlo de la forma en que he hecho todo en mi vida, bien. Y cuando digo bien, es porque si me estoy metiendo en política, no voy a echar a la basura 30 años de imagen y de esfuerzo empresarial que tengo yo. Y usted puede preguntar quiénes han sido mis... ¿Lo inspira Piñera usted en Chile? Se me viene a la mente. Vea... Un empresario con dinero, con avión, con recursos. Nada. ¿No lo inspira? Ningún empresario me inspira. No, pero digo, lo inspira para participar en política. Ni esos. ¿No? A mí el único que me inspira fue el expresidente uruguayo, y aunque usted no lo crea... No me diga que Tabaré Vázquez. ¿Perdón? ¿Tabaré Vázquez? No. ¿O Sanguinetti? No. El señor viejito... Ah, se me fue el nombre también. A mí también se me fue el nombre. Sí, ahorita me acuerdo. ¿Y por qué razón me inspira esa persona? Porque es el único que ha dicho algo con un gran sentido. Es una persona de izquierda. Pero él no vive como usted. No. Vive en unas condiciones bastante pero hay que precarias, respetarlo. ¿no? Sí. O sea, él quiso vivir esa vida. O sea, no por eso yo tengo que agarrar y entregar todos los bienes que tengo, se los tengo que regar y vivir como pobre para ser político. Pero, y además, yo no me avergüenzo de tener éxito empresarial. O sea, todo lo contrario. No te digo por qué. ¿Verdad? Y es un gran esfuerzo que he hecho durante muchos años. Pero tal vez lo único que le copio a él fue algo que dijo con una gran sensatez. Cuando le preguntaron qué él pensaba de los empresarios, dijo, ojalá que sigan adelante, que hagan mucho trabajo, que ganen mucho dinero. Es un mal necesario, fue lo que dijo. No, ni siquiera un mal necesario. Él dijo que él quería que hicieran mucho dinero. Y dice, porque esa es la forma en que van a contribuir más a las necesidades del Estado. Lógico. Y esa es la razón por la cual ningún gobierno anterior ha entendido que la mejor forma de acabar con los problemas que tiene el Estado es generando una productividad mayor en el sector privado. Eso Carlos, es muy, muy importante y yo lo creo. Inclusive hace algunos días, cuando estuve en un proceso electoral, hice mucha referencia a que creía mucho en el desarrollo de la empresa privada porque son los que generan empleo y los que pagan impuestos. Que lo que hay que buscar es que se les cobre bien los impuestos y que el Ministerio de Hacienda tenga el brazo político, porque también hay un jueguito de no pagar los impuestos en muchos de esos sectores. Ajá. Y eso es corrupción. Sí. ¿Qué opina usted de la corrupción? Porque, veamos, empresarios exitosos, hasta en esto hoy en día hay equidad de género.
Mélida Solís y Carlos Cerdas, dos empresarios reconocidos, hoy muy cuestionados, hombre y mujer poderosa económicamente, muy metidos en la política, sacando ventajas de esa administración pública tan mal tratada, tan despreciada por muchos sectores, inclusive casi que me atrevo a decir que ellos dos también en algún momento hablaron muy mal del sector público, a pesar de que se estaban beneficiando de esos tratitos que se dan entre algunos del sector público y privado. ¿Qué opina usted de la corrupción? Vea, Eso va a ser un tema de campaña. Sí, en primer lugar, yo quisiera decirle a los que nos están viendo que eso es parte de la corrupción, ¿verdad? Pero si agarramos la corrupción y la extendemos hacia el empresariado, estamos mal en este país. ¿Y por qué razón? Le pongo nada más un ejemplo. Pero existe. Sí, pero déjeme poner el ejemplo. Yo he hecho dinero sin tener que hacer ningún tipo de contrato de informalidad con el Estado. Y soy un empresario. ¿Verdad? Yo no tengo absolutamente nada que ver, digamos, con contratos con el Estado. Y he hecho bien mi trabajo, pago mis impuestos, ahí está mi nombre, pueden revisarlo. Y ya por eso yo entro ya en la categoría de, bueno, entonces hay que aclararle al público que sí, que hay funcionarios malos, ¿verdad? Que en alguna medida no hicieron su labor, no hicieron su trabajo, pero no por eso yo voy a calificar a todo funcionario público como corrupto. Y tal vez se le hace énfasis a Mélida y a la inversa. Sí. Y al empresario privado hay que verlo como corrupto. A eso es donde iba a ir. Y se le hace énfasis a Carlos y a Mélida como si fuera el paradigma del empresario. Y es todo lo contrario. Si hay alguien que está vomitando, soy yo por lo que hicieron ellos. ¿Y por qué razón? Porque en alguna forma uno se siente aludido porque uno es un empresario. Lo califican así. Y tal vez en este programa yo sí quiero decirle a la gente que nos ve que no todos los empresarios hacen ese tipo de cosas. Y no se podría establecer ese mismo paradigma para un funcionario público. Es así, viceversa, como usted lo dijo, y yo creo que deberíamos de establecer los controles adecuados y las medidas adecuadas para que ese tipo de actividades más bien no se realicen. ¿Cómo es posible que en la Contraloría General de la República un mismo funcionario tenga hasta 10 años de la misma supervisión al mismo ente? Sí, tiene ningún sentido. Entonces no tiene sentido. O sea, prestamos las cosas. Luego, otra cosa muy importante, Claudio, cuando usted va a una institución, ¿le dan el servicio inmediatamente? No. Ok. Todo costarricense sabe que de antemano esa metodología de atraso en la resolución de las cosas, ¿qué es lo que produce? Bueno, primero desigualdad, primero desilusión, segundo totalmente una pérdida de credibilidad sobre el aparato. Sobre Pero el sistema. Principalmente corrupción. ¿Y por qué razón? Bueno, porque aparecen aquellos que hacen el favorcito de que las cosas Ese sean es el rápidas. punto, ¿verdad? Entonces, ¿no le parece a usted que deberíamos de exigir a que estos funcionarios en general, que son los que han recibido el salario pese a la pandemia, los del sector privado no, pero los del sector público reciben su salario, y exigirles cabalidad en el servicio, prestación de servicio, atención al cliente? O sea, no es posible. ¿Qué se ha planteado usted, don Carlos, hablando ya de cosas de gobierno, para mejorar esos servicios públicos? Porque esos servicios públicos no pueden pasar a ser gestados por el sector privado únicamente. Hay gente que no tiene la capacidad económica y ocupa de un Estado solidario. Se ha planteado, porque en algún momento el movimiento libertario, usted lo recordará, planteaba privatizar la educación en los cantones, privatizar la salud, y todo era privatizado. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos con aquellos que no tienen recursos y que ocupan de un Estado solidario que les pueda dar esos servicios que usted dice, con calidad, con prontitud y con la solidaridad requerida? Mire, empiezo aclarándole lo último. Yo no soy de ir a cerrar una sola institución. ¿Y por qué razón? Porque mi propuesta son 3, empleo, empleo y empleo. Y mal haría con cerrar instituciones y generar más desempleo con funcionarios públicos que ya no tienen empleo, porque me parece ilógico todo eso. Lo que sí hay que es racionalizar el gasto, hay que mejorar la forma en que se administra el gasto, y le pongo nada más un ejemplo. Hay un estudio de la Contraloría General de la República que establece la caja única. Y todas las instituciones, tanto centralizadas como descentralizadas, ojalá las pudiéramos ceñir hacia la caja única
y que le pongamos a SICOP, básicamente como el órgano que tiene que controlar todo lo que son las licitaciones, para estandarizarlas, para comparar precios, para determinar servicios equiparados, costos equiparados, un control de calidad y finalmente que a través de eso se puede hacer un ahorro significativo, porque usted sabe muy bien que hay instituciones descentralizadas que se les aprueba el presupuesto y hay que darles todo el dinero. Así es. Entonces todo eso va contribuyendo, digamos, realmente a un desorden administrativo en la función pública. Pero hay algo muy importante. Usted me habla la cola. Yo le hablo lo que es el inicio del problema. Y el problema de todo esto radica simplemente en la actitud que empieza desde el señor presidente hasta el último funcionario. ¿Y por qué razón se lo digo? Cuando usted tiene un presidente que no escucha, que no oye, que en alguna forma discute con el pueblo, usted lo que tiene es simplemente como una actitud despectiva por un cargo que todos los costarricenses admirábamos y respetábamos. Así es. Y le digo yo, mire, no solamente en ese cargo, el Poder Judicial, cómo uno respetaba la majestad de la presidencia. Uno no se imagina en tiempos pasados una recepción como la que tuvo el presidente Nicoya en estos días. Bueno, usted me pone nada más un ejemplo. Sí, o se pone, digamos, a un presidente de la Asamblea Legislativa discutiendo que hay que hacer un parque temático en Limón. Exacto. O sea, son cosas que a veces uno no entiende y el costarricense en general simplemente dice, esto es un circo. Entonces, si es un circo, ¿en qué terminamos? En un descontento, en una frustración del costarricense y principalmente, y gracias a Dios que somos ticos, porque si no esto ya se hubiera incendiado en otro país. Y gracias a Dios que todavía preservamos ciertas actitudes democráticas de respeto al orden establecido y tal vez lo único que no respetan el orden establecido son los que están ostentando el poder hoy en día. Hay un spot de muy buena producción que ha estado circulando hace varias semanas, donde aparece una adulta mayor que dice, ¿qué pasa si por un momento los costarricenses pensamos en alguien que nunca hubiéramos imaginado para presidente? Alguien que no viva de la política, lo que usted decía antes. Eso efectivamente puede ser un hándicap, pero también puede ser algo muy positivo. ¿Cómo piensa Carlos Valenciano Kramer llamar la atención de que nunca haberse imaginado como presidente, que nunca haberse imaginado gestando en la política y que hoy lo está haciendo? ¿Cómo generar ese clic con el ciudadano, sobre todo con el que está más necesitado? Porque acá hay una rabia interna donde usted podría ser un candidato muy atractivo para una élite que entiende de economía, para una élite que entiende de los beneficios que puede dar un crecimiento económico. Pero hay gente que se le habla todos los días de lo mismo, y usted lo decía ahora, empleo, empleo y empleo. Y eso pasa toda la vida. Yo recuerdo en una campaña electoral, creo que fue la pasada, donde apareció Antonio Álvarez, que ofrecía 150,000 empleos. Luego apareció Rodolfo Pisa y dijo 350,000. Era una Teletón. Apareció Otto Guevara y dijo 500,000. Y usted dice, oye, 1,000,000 de empleos. ¿Sigue la Teletón del empleo? Sí, y usted sabe quién me la siguió. Don José María Figueres, que acaba de salir diciendo que son 500. O sea, me corrigió. O sea, todavía es más barato que yo. Entonces, yo lo único que le digo, Claudio, es, yo puse ¿cómo dicen? El chilindrín a la cascabel. ¿Y por qué razón? Porque uno de los grandes problemas, si usted ha oído cada uno de los debates, lo menos que hacen es comprometerse. Pero comprometerse Estoy de acuerdo. Claramente. No, es un discurso muy genérico para pescar en todas las aguas. Así es. Entonces, yo sí estoy estudiando, estoy trabajando para demostrarle al país, pero ya no simplemente decir, mire, vamos a hacer tantos en tal área, en tal sector, no. Es todas las medidas que vamos a hacer, principalmente en algo muy importante, Claudio, y es, yo voy a ofrecer en año y medio la demostración de lo que es un empresario trabajando. Pero año y medio, porque yo necesito convencer al costarricense primero. A mí no me interesa ni la asamblea, ni no me interesa el Poder Judicial, no. Tengo que convencer al costarricense que estamos haciendo las cosas correctamente.
Y si en año y medio yo no logro eso, ¿verdad? Es donde yo puedo decir, y lo digo aquí públicamente, mi fracaso como presidente. ¿Ese millón que usted ofrece, lo ofrece en año y medio, lo ofrece en 2 años o en 4 años? En 4 años. Yo estoy hablando en 4 años y cómo es que lo vamos a desarrollar. Ahora bien, pero no solamente es eso, sino que también, como usted lo dijo al principio, que quedaríamos como en un 3-4% de desempleo. Así es. Ese es el mundo ideal. Claro, pero vamos por partes, ¿verdad? Y le voy a decir algo muy importante. ¿De dónde viene esa apreciación? Usted que tiene más o menos casi una edad menor, un poco menor que yo. 5, 9 casi. Bueno, en los años 70 se requería solamente una persona para poder suministrar el ingreso de una familia. En los años 90, 2. Hoy son prácticamente 4. 4. ¿Y por qué razón? Todo el mundo critica a los millennials y empiezan a decir que son unos vagos que no quieren ir a trabajar. Lo que no se dan cuenta es que se tiene que quedar ayudando a un hogar. Y básicamente toman como colorario, digamos, tal vez algún muchacho joven de los que tienen hijos de papi, vea, que se quiere quedar en la casa sin hacer nada. Ese no es el joven de hoy. El joven trabaja y necesita hoy en día más empleo. Y más las mujeres que como usted lo sabe, en este preciso momento tienen todavía un déficit mayor de empleo. Ahora bien, alguien me dijo que yo era un populista y que yo iba a salir en el récord Guinness. Yo lo que le digo es, ojalá que salga en el récord Guinness, pero lo que no le acepto es que sea populista. No me interesa ser populista porque lo primero que hubiera dicho es, quiero hacer una carrera política. Y de nuevo, si usted ve, yo estoy corriendo por ser presidente y ni siquiera voy para la Asamblea Legislativa. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Carlos, una consulta en relación a algo que usted, de lo que ha sido su vida. Usted es dueño de una gestionadora de créditos. Hace algunos días discutíamos las tasas de usura en este país y había sectores financieros muy poderosos que se oponían a esas tasas, a rebajar esas tasas de usura. Recuerdo a reconocidos banqueros y economistas de este país diciendo que si se bajaban las tasas de usura no iba a haber crédito para los pobres, o sea, para prestarle a los pobres solo se les puede prestar garroteándolos o cobrándoles altos intereses. Esto no genera ni capacidad
de crecimiento ni capacidad de desarrollo en familias muy humildes, es que usted decía antes, hacía referencia, que ahora hasta 4 tienen que trabajar. Las gestionadoras de crédito están dentro del marco de esos entes en donde el beneficio por los intereses o por el no pago de muchos que se vieron atacados y golpeados por bancos, por tarjetas de crédito, y son captados después por gestionadores de crédito para seguir viendo a ver si hay posibilidades de cobrarle a esos que se volvieron incobrables. Pero lo que me llamaba la atención era que, paralelo a eso, usted hacía un comentario y decía, este trabajo me ha permitido conocer a mí las necesidades de los más humildes. Entonces no me hacía clic una cosa con la otra. Entonces, ¿cómo? Ok. En primer lugar, le voy a explicar algo. Yo he vivido ese fenómeno de las rebajas de las tasas de interés en Honduras y Costa Rica. En Honduras cerraron todas las tarjetas. Solamente le daban tarjeta a aquel que tenía una muy buena relación con el banco. Se echaron para atrás y hoy sigue el negocio de las tarjetas en boga. Aquí en Costa Rica lo que se dijo era básicamente que eso lo que hacía era inefectivo lo que era el crédito de tarjetas bajo la modalidad de rebaja de las tasas de interés. ¿Qué sucedió? Entre BAC, Promérica y otro más, cerca de 180,000 personas se quedaron sin tarjeta. Ahora bien, si usted me dice a mí que esas personas eran de escasos recursos, no lo sé. Pero sí, le dejaron de dar servicios. Usted me pone ejemplos de Centroamérica y yo veo los ejemplos de Europa y veo tasas de interés bajísimas. Claro, pero la captación, usted sabe que hasta en Europa hasta le pagan a usted por tener, es más, usted tiene que pagar por tener su dinero. En cambio, cuando usted tiene una intermediación financiera donde usted tiene que pagar también tasas de interés, y algo muy importante, si la gente empezara a analizar cuál es la relación entre una tasa y la designación de esta en un banco, que no vengo a defenderla, sino que nada más simplemente como tomarla, yo creo que ninguno de los diputados se tomó la molestia de poder analizar eso. ¿Y por qué razón? Porque usted sabe muy bien que cuando son créditos de consumo, la facilidad crediticia es casi ni de análisis, se la tiran a todo el mundo. Entonces, desgraciadamente, en ese producto, por lo que yo he visto, pagan justos por pecadores. ¿Y por qué razón? Porque hay un alto porcentaje de esas personas que no pagan. Entonces, eso nunca lo dijeron, o sea, nunca dijeron las pérdidas que se acumulan básicamente en el producto y pudieron haber sindicado esas pérdidas a la tasa. Entonces, ahí sí se hubieran podido dar cuenta de por qué razón la tasa es como tal. Ahora bien, yo le voy a explicar de gestionadora. Usted tiene un producto de consumo que fue debidamente otorgado bajo la legislación costarricense, bajo la supervisión de un ente como es la superintendencia. Viene el banco y don Claudio se nos atrasa, no paga. El banco lo que hace es que me hace a mí un ofrecimiento y yo se lo compro. Su deuda se la compro yo. ¿Qué hago yo, Claudio? Yo lo llamo a usted. Usted puede tener dos respuestas. Le hacen bullying a uno. No necesariamente. Hasta 10 veces. No, señor. Yo no hago eso. Pero digamos, yo lo que necesito es que usted me dé una respuesta. Usted me puede dar dos respuestas. Una, no le voy a pagar. ¿Ok? No me paga. Están los medios judiciales para ver si podemos resolver. Y si aún así, no, es mi pérdida. Es mi pérdida. Pero si usted me dice, vea, don Carlos, yo he pasado por una dificultad económica. He perdido mi trabajo. El dinero que utilicé para esa tarjeta hasta incluso fue para enterrar a mi padre. Pero yo le quiero pagar. Ok. Como yo... Pero esos deudores no hablan con don Carlos, hablan con telefonistas que tienen un discurso permanente y que es el mismo. Pero es la y que política. Difícilmente va a entender lo que está planteando el deudor. Se lo digo porque yo constantemente hago supervisión de las llamadas y yo tengo un control de llamadas. Entonces, a la persona que debe, se le dice primero si va a pagar. Entonces dice, mira, yo no puedo pagar en este momento lo que usted me está pidiendo. Entonces, bueno, ¿cuánto puede pagar? Tanto. Yo le hago rebaja de intereses, le quito los intereses, le quito parte del interés que tiene que pagar y le doy el plazo para que me pague. ¿Y por qué lo hago yo? Por una sencilla razón, Claudio. Un banco no puede hacer lo que hago yo, porque si un banco hace lo que hago yo, también tiene una cartera activa que le va a exigir lo mismo. Qué interesante eso que está diciendo, veamos. No todo el mundo que va a un banco o que utiliza una tarjeta de crédito la utiliza solo para consumo. Hay mucha gente que ante las dificultades de los bancos, que hay que demostrar que uno es rico para que le presten, termina utilizando una tarjeta de crédito para financiar un negocio, un emprendimiento. Sí.
y usted lo debe saber mejor que yo, porque tiene la gestionadora de crédito. No todo es por consumo. Pero por otro lado tenemos a la banca estatal, que tiene que jugar con las mismas reglas que juega la banca privada, porque así está establecido en la ley de su jefe. Y la banca estatal fue creada para otro objetivo. No fue creada para el objetivo de la banca privada, la banca financiera privada. ¿Qué hacemos para que esa banca estatal pueda cobrar más bajos intereses y que los sectores que se van a beneficiar con la banca estatal no van a acudir ya a la banca privada, pero la banca privada siente que puede perder algunos clientes y por eso pone en el aras de una competencia en equidad, pone a los bancos estatales a competir en la misma forma que los bancos privados? Cuando los bancos estatales deberían estar pensando en intereses muy bajos para la reactivación económica de sectores que no pueden pagar esas tasas altas de interés y que requieren espacios de pago mucho más amplios. Qué dicha que me hace la pregunta, Claudio. Yo no entiendo qué están haciendo los bancos estatales metiéndose a consumo. ¿Estoy de acuerdo? Yo también estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no tengo, o sea, lo que pasa es que son... Están amarrados a que no. No. Vea, ¿sabe dónde está el negocio de los bancos del Estado? Porque yo sí lo sé. Están en las comisiones que cobran. No está en la tasa de interés. Es más, si usted ve el porcentaje de tarjetas que coloca el BAC, o coloca Promérica o Scotiabank, son así con respecto al Banco Nacional, Banco de Costa Rica. ¿Por qué razón? Porque como ellos son entes autorizados de las grandes marcas como es Mastercard y Visa, ellos ganan por las transacciones. Entonces ganan comisiones de todo tipo. Entonces se quieren meter en ese gran mundo, digamos, comercial y descuidando realmente las necesidades de los clientes costarricenses. Y todavía le voy a decir algo más. Banca para desarrollo. No sería necesaria si tenemos bancos estatales dedicados a esa labor. Por eso, ahí podrían estar los recursos. Pero digamos, en este momento hay 400 millones que ni siquiera los han tocado. Y le voy a decir algo muy importante. Yo tengo finca en Portalón y iba a comprar un camión. Entonces me fui a un ente privado para que me dieran con fondos de banca para desarrollo eso. Yo normalmente en ese banco duro de 15 a 22 días, digamos, presentando documentos y haciendo toda la tramitología. ¿Sabe cuánto duré en ese mismo banco para que me sacaran los fondos? Mes y medio. ¿Y qué hacía usted en una banca para el desarrollo? ¿Perdón? ¿Qué hacía usted en una banca para el desarrollo? No le estoy diciendo... Yo necesidad de ir a pedir un préstamo a una banca. No, pero de nuevo otra vez usted me está diciendo el conglomerado, pero cada una de las unidades hay que verlas como tales. Y le voy a decir, yo tengo una finca que produce palma y produce ganado. Y yo necesito un camión para estar trasladando la palma de la finca a la planta. Usted me va a decir que eso no es desarrollo. Sí, claro, pero mi inquietud es que usted no ocupaba ese crédito, no ocupaba la banca. ¿Usted qué sabe? Eso es obvio. Vamos a seguir en el tema, Carlos. En el spot... En la empresa sí, Claudio. En la empresa sí. En el spot que usted saca, ya le digo que está muy bien elaborado, usted quema a todos los presidentes. Bueno, usted o el que le hizo el spot, quema a todos los presidentes. Sí. Tengo una curiosidad. ¿No quemó a don Abel Pacheco? Quemó del Miguel Ángel Rodríguez en adelante y don Abel se salvó de esa quemada. ¿Qué pasó en esa noche? Así como usted tiene esa duda, la tengo yo. ¿Sí? No sé por qué no lo quemaron también. Pero le voy a decir algo muy importante. No, es una mera curiosidad. No, pero ni yo tampoco, se lo digo. Y se lo digo así, muy transparente. Yo no tuve nada que ver a quién ponía y a quién no ponía. Le vuelvo a insistir, no es un irrespeto a las figuras de los señores expresidentes. A veces a través de imágenes uno quiere hacer sentir lo que es ya el cansancio de un pueblo sobre los políticos. Es que yo no lo veo como un irrespeto suyo. No, es que mi lectura es me atacaron. Eso es lo que la mayoría, lo que la mayoría de la gente hoy ve cuando ve estas imágenes. Pero sí, me llamó la atención que no estaba don Abel en esa quema. Digamos que se salvó porque a lo mejor está ausente. Ahora, pero sí quema usted. Es más, don Miguel Ángel me llamó muy jocosamente a decirme que es el primero que queman, si no me equivoco. Sí. Entonces él me dice que yo quería hablar con él. O sea, yo le mostré mi interés de hablar con él. Y me dice, está bien, dice, yo hablo con usted aunque usted me queme. No, es que, vamos a ver, si yo analizo el comercial, eso es lo que el ciudadano en general piensa. Inclusive, si no me equivoco, estaba Carlos Alvarado, no estaba en ese comercial, creo que no está. No. Creo que se acaba con Guillermo Solís.
Para Carlos Alvarado seguramente en estos momentos usted ocuparía más que una quema, ocuparía varias quemas, porque así se siente el ciudadano hoy en día. Sí. Pero hay algo que me llamó la atención, hay quema a Óscar Arias. ¿Usted estuvo en el gobierno de Óscar Arias? Sí. De nuevo, no es un irrespeto personal contra nadie. Es más, yo admiro a don Óscar y lo respeto, a Miguel Ángel lo respeto, a todos los expresidentes los respeto. Tendré mis dudas sobre el ejercicio de su función como costarricense, pero lo que de nuevo le vuelvo a decir a usted, Claudio, yo me siento igual que cada uno de los costarricenses en ese momento de salir con el spot. Es decir, lo que quise señalarle a la gente en general, que ya es hora de que la gente piense diferente sobre los políticos que someten su nombre a consideración. No solamente por defenderme a mí, sino para que piensen muy bien por quién van a votar. Usted también estuvo en el gobierno de Luis Alberto Monge, sí. En esas raíces iniciales suyas en el Partido de Liberación Nacional. ¿Hasta cuándo se mantiene Liberación Nacional? Hasta don José Miguel Corrales. Fue activo, ¿verdad? Estuvo, inclusive sí. Fue militante del partido y ostentó cargos en el Comité de Ética. No solamente en la ética. En la Comisión de Ética y en el Tribunal de Elecciones Internas. Sí, fui secretario de Asuntos Electorales y presidente del Tribunal de Elecciones Internas. Y junto con don Jorge Alfredo Robles redactamos el Código Electoral del partido. Interesante porque hoy hay muchas dudas sobre la Comisión de Ética de Liberación, que no tiene acciones contundentes en muchos casos, y sobre el Tribunal de Elecciones Internas también hay dudas que se han generado. En mi tiempo no. Sí. ¿Y por qué se sale de Liberación? Vea, yo le hablé a usted que habíamos hecho un código electoral interno. Primero el año, más o menos, ¿cuándo deja de ser miembro? Ay, Dios mío, eso fue... Sí, el gobierno de Óscar Arias también en el 90. Como en el 90 y algo. Okay. Creo que le correspondía a don José Miguel Corrales ser candidato. Habíamos trabajado mucho con el código electoral y una de las cosas que más quisimos respetar era la identidad territorial de los representantes en asamblea. En aquel momento siempre había una práctica que yo no sé si todavía ocurre, que cuando se abría la Asamblea Nacional, el candidato sometía a consideración de la Asamblea modificar el artículo correspondiente del código donde se aumentaba el número de participantes de la Asamblea Nacional. ¿Con qué objeto? Sí. De manipular la elección de los diputados. Sí. Nosotros tratamos de cerrar todos los postillos. Hasta hace 4 años funciona así. Bueno, tratamos de cerrar todos los portillos y ese día, o sea, estaba el código nuevo. Lo primero que hace don José Miguel Corrales es someter a consideración de la Asamblea el aumentar en 40 miembros más. Yo eso no lo soporté. Yo nada más simplemente delante de la misma Asamblea presenté mi renuncia irrevocable y me fui. Nunca más volví a participar. Esa fue la razón. ¿Y de ahí a la fecha? Nada, hasta estos como un costarricense más votando. Y cuando analiza a partir de ese momento que se retira, cuando empieza usted a hablar de los políticos de carrera, de los que se benefician, con los que usted quiere acabar la fiesta, ¿cuál es la fiesta que ha considerado más relevante que usted como presidente de la República cortaría de tajo a rajo? La fiesta principal es que engañen al pueblo. Y yo una de las cosas que a veces me sorprende a mí fue que ayer me pasaron una noticia donde don Carlos Alvarado le pedía a los candidatos que no le mintieran al pueblo. Qué ironía. Entonces, ese es el tipo de político que yo quisiera acabar. ¿Por qué razón? Porque se olvida que lo que está diciendo no está acorde con lo que ha hecho. Y yo creo que eso es una de las formas en que el costarricense, y ya lo vea usted, casi un 70% no tiene un partido político. Es más, en esta elección se va a votar más por candidato que por partido. Y todos los partidos han tenido ya su sanción. Usted lo ve con el Movimiento Libertario, usted lo va a ver con el PAC, usted lo ha visto con el PUS, usted lo ha visto con Liberación Nacional, y todos en alguna medida tienen algo que la gente les ha cobrado. Algo. Y yo creo que en eso, yo no estoy en contra de los partidos políticos, pero sí estoy en contra de que un político prive más por el desarrollo partidista que por los intereses nacionales. Eso es lo que no soporto. ¿Por qué? Porque hay una serie de necesidades hoy en día mucho más graves que andar repartiendo puestos de uno con otro. Y se pelean. Vea, yo he visto
candidatos y precandidatos que han salido de un partido a otro simplemente porque se pelean por un puesto de diputación. Y yo tengo un ejemplo muy claro de alguien que acaba de salir de un partido, se fue a meter a otro porque se peleó con un expresidente porque no se pusieron de acuerdo con las diputaciones. Diga el nombre, Rolando Araya y todo. No, señor. No. Le estoy hablando de Rodrigo Chávez con don Rafael Ángel Calderón. Por el puesto de la diputación. Por un puesto, yo no sé si fue el primero por San José o el primero por Alajuela, pero de nuevo otra vez volvemos al mismo tema. ¿Por qué priva más la selección de un puesto, ¿verdad?, ante el interés nacional? No entiendo. Algunos dirían que los que pensamos como usted lo está planteando somos soñadores y no vivimos la realpolitik, y que la realpolitik es el ejercicio del poder para poder incidir y transformar. Porque a sabiendas de que los partidos nuestros poca atención le ponen a las ideas y el ciudadano vota por coyunturas. Sí, pero Claudio, usted se olvidó de algo. Todavía nos defiende un sistema democrático. Y yo, por encima de un sistema electoral, por encima de un partido, hay un sistema democrático que todavía defiende que este pueblo necesita un cambio. Y no solamente lo digo en un cambio electoral, sino en el desgaste de las instituciones que hoy en día no sirven para nada. Y usted lo sabe, una asamblea legislativa que es un picadillo, un presidente que si estuviéramos viviendo un sistema parlamentario, hace rato estaría allá afuera. Sí. Mira, entonces yo creo que hay que darle a la ciudadanía mecanismos para que la ciudadanía en alguna forma tome control en alguna medida. La revocatoria de mandato, me acuerdo en algún momento anduve yo promoviendo eso. Don Carlos, se nos va prácticamente el programa. 15% es el porcentaje que pone Claudio Alpizar para tener posibilidades de estar en la segunda ronda electoral. Señor. Cada año disminuye en relación a lo que pasó en la primera, cuando Abel y Rolando Araya se enfrentaron, disminuyó con Luis Guillermo y con Johnny Araya, disminuyó ese porcentaje con Carlos Alvarado y Fabricio. No es tanto. Hace algunos años un outsider, un candidato nuevo de un partido pequeño, se le hacía prácticamente imposible competir con el 40% que tenía Liberación y el 40% que tenía la Unidad, y quedaba un 10 dando vueltas que decidía quién era el que iba a gobernar. No está tan distante un 15%. ¿Qué se ha planteado usted para llegar a ese número mágico, para llegar a octubre, noviembre con posibilidades, con un 10, un 12%? Yo le voy a ser muy honesto y transparente como el agua. Para usted puede ser muy, muy poco, para mí es el mundo. ¿Y por qué razón? Porque si yo fuera de los políticos tradicionales, con una buena imagen y con una buena entrega partidista, puede ser que sería muy fácil. Para mí es muy difícil. ¿Y por qué razón? Porque hay mucha gente que nos está viendo que se pregunta, ¿quién es ese? Entonces, imagínense que para mí es yo tengo que trabajar casi 5 veces lo que podría trabajar un político tradicional. Pues ya vino Noche sin Tregua, ya tiene que trabajar como 3 veces. Yo trabajo muy duro. Yo me levanto, aunque usted no lo crea, yo me levanto a las 4 de la mañana. Hoy hice 40 kilómetros en bicicleta. La gente me ve y dice, ¿ese será el candidato? Y sí, ojalá que el que me haya visto me vea. Yo ando solo, ando en bicicleta, ando solo. Creo que la dificultad más grande está en el éxito que usted ha tenido. A veces el éxito en nuestro país es castigado. Sí. El éxito es castigado, y lo digo en todos los ámbitos, sea deportivo, sea empresarial, pero no lo voy a sea negar. En este que estoy yo, el éxito es castigado. Sí, pero no lo voy a negar. Y no lo voy a negar ni hoy ni nunca. Y yo lo único que quiero es que mucha gente que, como yo, tuvo una oportunidad, yo fui a una escuela pública, yo fui al colegio, yo fui a la universidad, este país me permitió ser empresario, y yo quiero eso para todos los demás. Y yo quiero que la gente que está haciendo hoy emprendimientos tenga la oportunidad por un Estado que le ayude a poder hacer las cosas que yo hice. Yo quisiera que Costa Rica fuera mucho mejor. Excelente, Carlos. Muchas gracias. A usted las gracias, Claudio. Muchas gracias. Sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo aquí en Noche sin Tregua a través de Multimedios. Un abrazo. Salud. Gracias, Claudio. Muy bien.